Hola, ¿qué tal, amigas, amigos televidentes en Extra Plus? Un gusto saludarles, darles la bienvenida a esta edición de Adelante Nicaragua, edición en la que vamos a conversar con Carlos Emilio López, diputado, un luchador desde hace muchos años, lo conocimos a mediados de los 90, ¿será que nos conocimos, Carlos Emilio? Por ahí, principios de los 90, sí. con las organizaciones de derechos de la niñez, y eso te ha llevado a los derechos de la adolescencia, derechos de la mujer, derechos de la familia, derechos humanos en general. Gracias por estar con nosotros, Gracias Carlos a vos Emilio. por la invitación. Este tema, derechos humanos, se está blandiendo a diestra y siniestra. Y entonces se está mencionando mucho el tema de los derechos humanos. ¿Era Nicaragua antes del 18 de abril un país violador de derechos humanos? ¿O cuál era el estado de los derechos humanos en Nicaragua antes del 18 de abril? Nicaragua, en los últimos 11 años, había venido construyendo un modelo político, jurídico, institucional, que tenía como paradigma principal los derechos humanos. El Plan Nacional de Desarrollo Humano, las políticas públicas, los programas sociales, las leyes que aprobamos desde la Asamblea Nacional, desde el año 2007 hasta la fecha, tienen como centro a las personas, tienen como eje rotor los derechos fundamentales, los derechos civiles, los derechos políticos, los derechos económicos, los derechos sociales, los derechos culturales, los derechos de familia, todas las categorías, todas las familias, todas las generaciones de derechos humanos. Una visión distinta a la que tenía el plan de desarrollo que había impulsado el doctor Bolaño. En el gobierno de doña Violeta, en el gobierno del doctor Alemán y en el gobierno del ingeniero Bolaños, lo que existía era la estrategia de crecimiento económico y reducción de la pobreza. El centro de esa política pública eran los indicadores macroeconómicos. El centro, la prioridad, era la generación de riquezas para ser distribuidas en una élite. La preocupación era aspectos decorativos de la economía. Sin embargo, a partir del año 2007, que asume el Frente Sandinista, el gobierno, bajo la presidencia del comandante Daniel Ortega, cambia el paradigma y se empieza a construir el Plan Nacional de Desarrollo Humano. Y esa transformación no solamente es discursiva, sino que es una transformación que se puede evidenciar con cifras y que además el pueblo la percibe, la siente y la ha vivido todos estos años. Por ejemplo, en materia de Producto Interno Bruto, es el PIB. El PIB es la cantidad de bienes y servicios que un país produce en un año. En el año 2006-2007, Nicaragua tenía un PIB de un poco más de 7.000 millones de dólares. Al año 2016, Nicaragua tiene más de 13.000 millones de dólares, es decir, 6.000 más. Prácticamente se duplicó el Producto Interno Bruto en Nicaragua, gracias a la inversión económica, la inversión social, el estímulo a los pequeños y los medianos productores, la prioridad en desarrollar capital humano. Ya la prioridad no eran los aspectos cosméticos de la economía, sino la prioridad era habilitar las capacidades económicas de los sujetos productivos y la capacidad social de los titulares de derecho. Ese PIB global, que tiene una traducción en PIB per cápita, es decir, cuánto es el ingreso promedio que un nicaragüense recibe. En el año 2007 era de $1.300 al año. Al año 2016, Nicaragua tiene un PIB de $2.100 por persona, $2.100 per cápita, sí, por nicaragüense, es decir, se duplicó también. Así como hay un 100% de crecimiento del PIB nacional, también hay un 100% de crecimiento del PIB per cápita, y los grandes economistas dicen que cuando un país alcanza los $2.000 per cápita, es un país que ya está
encarrilado para alcanzar niveles de desarrollo óptimos para su población, para superar la pobreza, etcétera. Entonces ahí estamos hablando de derechos económicos, derechos económicos de todo un pueblo, de toda una nación. Pero estos números, de alguna manera, no necesariamente reflejan toda la realidad. Es decir, sí te dan un panorama promedio, digamos. Pero una de las cosas que más se ha criticado, y no solamente en Nicaragua, en todo el mundo, es que la brecha entre ricos y pobres cada vez se hace más grande, que los ricos cada vez son más ricos y que los pobres son más pobres. En el caso de Nicaragua, hemos visto el tema de la reducción de la pobreza extrema y la reducción de la pobreza como tal, que son realidades, eso está. Pero en estos $2,000 per cápita, no todos los nicaragüenses estábamos en $2,000 per cápita. Había gente que llegaba a los $100, $150 si acaso. ¿Ah? Y habían otros que pasaban los $10,000, $20,000, pues, entonces, de ingreso, lo que te da una diferencia muy, muy fuerte, pues. Sí. Este PIB anual y este PIB per cápita, PIB global y PIB per cápita es anual, ¿verdad? Es lo que tanto el país recibe en un año como lo que cada nicaragüense recibe en un año. Pero esa mejoría económica se traduce también en una transformación social de grupos, de sectores y de la población en su conjunto. Y un indicador para medir eso es precisamente el índice de pobreza general y de pobreza extrema. En el año 2005 nosotros teníamos un 48, 49% de pobreza extrema. Llegamos al 2016 con un 24% de pobreza extrema, es decir, lo redujimos a la mitad. Y en materia o en el índice de pobreza extrema, en el 2005 teníamos 17%, al llegar al 2016 tenemos un 6%. Es decir, también reducimos a la mitad tanto los niveles de pobreza como pobreza extrema, que son aquellos indicadores que te ubican alrededor de el nivel educativo de la población, la capacidad de ingreso, la capacidad adquisitiva, las posibilidades de las personas de acceder a las medicinas, de tener servicios de salud oportunos, entre otras, digamos, variables que se toman en cuenta para medir pobreza global y pobreza extrema. Es decir, hay una mejoría de los derechos sociales de la población y eso es el resultado de la inversión pública. Es decir, nosotros en el año 2006 los temas sociales no eran una prioridad. Cuando llegamos al 2017 tenemos un 56-57% del total del presupuesto general de la República dedicado al gasto social, dedicado al desarrollo social. Un 23% para educación, un 23% para salud y el resto para un rubro que se le llama asistencia social, que tiene que ver con vivienda, que tiene que ver con otros programas para impactar en la reducción de la pobreza. Ahí meten los programas Bono Solidario, Usura Cero, Bono Productivo. Estamos hablando que en estos 11 años, distintos sectores de la población, tanto del campo como de la ciudad, y fundamentalmente los sectores que históricamente fueron excluidos, se convirtieron en protagonistas de un abanico de programas socioeconómicos, más de 40 programas socioeconómicos. Programa Bono Productivo, el programa Hambre Cero, programa Usura Cero, Plan Techo, Calles para el Pueblo, Casas para el Pueblo y una serie de programas en los derechos que vos mencionabas históricamente, pues estado vinculado. El programa Amor, que estaba dirigido a la niñez en situación de vulnerabilidad, niños trabajadores, niños en situación de violencia intrafamiliar o violencia social, niños con discapacidad, es decir, una serie de grupos infantiles que tradicionalmente no fueron atendidos y que por muchos años este servidor estuvo haciendo una denuncia pública de la necesidad que el Estado formulara e implementara políticas y programas dirigidos a ese sector. Entonces se construyó el programa Amor
y se implementó desde diferentes instituciones, el Ministerio de Educación, el Ministerio de la Familia, el Ministerio del Trabajo, el Ministerio de Salud. Se diseñó e implementó en estos 11 años el programa Amor por los más chiquitos, que va dirigido a la primera infancia, a los niños y niñas de 0 a 6 años, para remodelar los centros de desarrollo infantil. Se estableció como meta que en los 153 municipios del país hubiese al menos un centro de desarrollo infantil. Y si no, los CICO, los centros comunitarios. Exactamente, ese era otro componente del programa Amor por los más chiquitos, los CICO, en donde se da estimulación temprana, procesos de puedan expresarse, puedan comunicarse de acuerdo a su proceso evolutivo en la edad, niveles nutricionales, aplicarles micronutrientes a los niños en los CICO y en los centros de atención infantil que están bajo la coordinación del Ministerio de la Familia. Es decir, todos esos programas vinieron a impactar en la reducción de la desnutrición infantil, en la mortalidad infantil, la reducción de la mortalidad infantil, de tal manera que en el año 2006 nosotros teníamos que 30 niños se morían por cada 1000 que nacían. Al año 2006 teníamos 14, ahora se ha reducido un poco más todavía, pero te estoy diciendo las cifras, digamos, disponibles, ¿no?, en este momento. Es decir, pasamos de ser uno de los países con la tasa de mortalidad infantil más alta en América Central a ser uno de los países con la tasa de mortalidad infantil más bajas en América Central. Y de igual manera, en cuanto a los aspectos concernientes a los derechos de las mujeres, se logró reducir la tasa de mortalidad materna. Según Naciones Unidas, se cumplió con los objetivos de desarrollo del milenio en cuanto a reducción de tasa de mortalidad infantil y de reducción de tasa de mortalidad materna, y se empezaron a desarrollar una serie de programas dirigidos a las mujeres para el empoderamiento de las mismas, para que las mujeres se convirtieran en sujetas económicas, sujetas productivas, sujetas políticas. El Foro Económico Global en todos estos años ha ubicado a Nicaragua como uno de los países de mayor avance en materia del índice de equidad de género. Lugar número 1 en las Américas, es decir, por encima de los países de América del Norte, de América Central y de América del Sur. Y en los últimos 3 años lo había ubicado en el lugar número 10, después en el lugar número 9, y el último informe ubicó a Nicaragua en el lugar número 6 en materia de equidad de género, y tomaron en cuenta varias variables. Permítanme la repetición. Participación de las mujeres en los espacios de toma de decisiones, en los espacios de poder político. El 50% de las alcaldías del país, de las vicealcaldías y de las concejalías municipales y regionales son ocupadas por mujeres. El 50% de mujeres, un poco menos del 50%, en las diputaciones, en la Asamblea Nacional. En el caso de la bancada sandinista es más del 50%. Pero los otros partidos políticos que obtuvieron, menos que obtuvieron 1, 2, 3 diputaciones son hombres, ¿verdad? Porque hicimos una reforma a la Constitución, una reforma a la ley electoral y una reforma a la ley de municipios que establece que en todas las listas candidaturales debe de ir el 50% de mujeres y de hombres, y colocados de forma intercalada. Pero ellos hicieron sus análisis, vieron donde tenían más posibilidad y en esos lugares pusieron a hombres. Entonces eso nos limitó ahí, digamos, de poder tener el 50%, pero estamos más o menos como en el 46% de sillas, de curules, ¿verdad?, en la Asamblea Nacional ocupados por mujeres. Ok, pero ahí voy a hacer una pausa, pero aquí hay un asunto, hay formas de verlo, y entonces hay quienes miran el vaso medio lleno y hay quienes miran el vaso medio vacío. En el tema de mujeres, por ejemplo, el año pasado no fue un buen año para Nicaragua en cuanto, por ejemplo, a los femicidios o feminicidios. Y eso se le señaló a Nicaragua. En el caso de las adolescentes embarazadas, ¿no?, que ocupábamos un muy lastimoso cimero lugar en la cantidad de adolescentes en Latinoamérica embarazadas, ¿no? Ese tipo de cosas
más que lo que está señalando vos, se han estado señalando en Nicaragua, por ejemplo, por tocar eso. Si querés, vemos eso un poco, regresar de una pausa en esta edición de Adelante Nicaragua. Seguimos en Adelante Nicaragua en Extra Plus. Estamos conversando con Carlos Emilio López. Decía Carlos Emilio que en el tema de la mujer, el año pasado, por lo menos en el 2017, se señaló el tema de los feminicidios como un tema en el que Nicaragua tenía una nota, si no mala, por lo menos baja, igual en el tema de las adolescentes que resultaban embarazadas. Es decir, menores de 18 años embarazadas, ¿no? Incluso hasta niñas de 11 años se habían mencionado en un informe que salió el año pasado. Entonces, ciertamente, vos me hablas de los logros, pero también se han señalado estos pegones, estos escollos en la defensa de los derechos de las mujeres. Sí. El Estado de Nicaragua está comprometido con la prevención, atención y sanción contra la violencia hacia las mujeres. Y producto de eso es que en el año 2012 se aprobó la Ley Integral contra la Violencia hacia las Mujeres. Producto de eso es que en el año 2008 se aprobó la Ley de Derechos y Oportunidades entre hombres y mujeres, ¿verdad? Que en realidad es una ley que reconoce que las mujeres tienen iguales derechos que los hombres en todos los ámbitos, en todos los campos, político, económico, social, cultural. En el año 2014 se aprobó el Código de Familia, por mencionarte algunas leyes que se han aprobado en estos últimos 11 años. Uh-huh. Y además que se han creado esas leyes, se han aprobado esas leyes, el Estado ha hecho una inversión para crear una infraestructura para atender los fenómenos que lesionan la integridad física, psicológica, sexual, la integridad en todas las dimensiones de la vida de las mujeres. Se han creado juzgados especializados contra violencia hacia las mujeres, se han creado juzgados de familia, un observatorio sobre derechos de las mujeres en la Corte Suprema de Justicia, programas de atención psicosocial a mujeres en el Ministerio de la Familia, de atención a niños que son impactados, digamos, por la violencia intrafamiliar o la violencia hacia las mujeres en cualquiera de sus manifestaciones. Para entender el fenómeno de la violencia hacia las mujeres, es un fenómeno que tiene siglos de existir, ¿ya? Y es un fenómeno multicausal, tiene sus raíces en aspectos culturales, sociales, de relaciones de poder, y no existe de hace 10 años, 20, o sea, tiene, insisto, centurias de existir. Y quizás parte de este fenómeno histórico, el encontronazo entre los europeos y nuestras tatarabuelas, Chorotega, Naoa, Niquiranas, Nagrandana, Sutiaba, Caribisi, vinieron los europeos y por la fuerza tomaron a nuestras tatarabuelas y nosotros somos el resultado de eso. Uh-huh. Una población mestiza que no fue un mestizaje voluntario, fue un mestizaje forzoso. Y de ahí en adelante, patrones socioculturales, concepciones religiosas, han colocado a las mujeres como cosas, como objetos, como propiedad de los hombres, como elemento de mercancía que se compra y se vende. Y entonces la violencia hacia las mujeres por mucho tiempo en la sociedad nicaragüense, en la sociedad latinoamericana, se ha visto como algo normal, como algo natural. Sí, entonces, es un asunto cultural. Cultural. Sí. Desarraigar esas prácticas culturales, desmontarlas, decodificar ese sistema de relaciones no es sencillo, es algo sumamente complejo. Y cuando analizamos las estadísticas, vemos que no es un fenómeno de reciente data, porque muchas veces algunos enfoques noticiosos nos han hecho creer que a partir de la ley 779 es que se incrementó la violencia hacia las mujeres. No, no es así.
Si nosotros revisamos antes del año 2012, el número de mujeres víctimas de delitos de homicidio, asesinato, parricidio, que son todos delitos contra la vida, era altísimo. Femicidio aparece 0. A finales del año 2012, vos encontrás de que unas 70 y pico de mujeres fueron víctimas de femicidio. Finales del 2012, 2011 aparece 0, 2010 aparece 0. Pero ¿qué pasa? Antes del 2012, es decir, antes que existiera la ley 779, no existía el tipo penal de femicidio. ¿Ya? Y entonces, no es que el fenómeno de violencia hacia las mujeres aparece recientemente, sino, como decía antes, tiene muchos años de existir. Tiene que ver con la tipificación. Exactamente. Que se hizo. Entonces, ahora tenemos una conciencia jurídica que quitarle la vida a una mujer es un delito, que quitarle la vida a una mujer en relaciones de poder, que un esposo, conviviente, ex esposo, ex conviviente, novio, exnovio, que le quite la vida a una mujer, comete el delito de femicidio. Pero antes no teníamos esa conciencia, y si analizamos enfoques noticiosos de años, los reportajes, los titulares decían hechos pasionales, fallece amoroso, etcétera. Sí. No había la conciencia que estábamos frente a un fenómeno delictivo. Pero en este caso, Carlos Emilio, la tipificación que se hizo originalmente con la ley 779, luego fue cambiada, dejando el feminicidio únicamente para el ámbito privado, lo que mucha gente considera como un retroceso en el marco legal de Nicaragua. ¿Ah? Y a eso se le suma el hecho de la desaparición de la Comisaría de la Mujer, que eso era un avance enorme. Aquello que había empezado con alguna desconfianza de parte de usuarios y prestadores de servicio había alcanzado ya unos niveles de atención y de confianza entre los dos, de expertise, digamos, de los servidores y de las servidoras en la Comisaría de la Mujer, y al desaparecer, de repente las mujeres dicen: estamos colgados de la brocha porque no tenemos a dónde ir. El femicidio en América Latina, en algunos países se le llama feminicidio y en otros países se le llama femicidio. En el caso de Nicaragua, la legislación le denomina femicidio. Inicialmente se conceptualizaba como el delito que se comete en el ámbito público o privado. Luego se hizo una reforma y se quedó circunscrito al ámbito privado, como decía anteriormente, de relaciones presentes, ¿verdad? O bien que se tuvo una relación con una mujer. Todo lo que implicaba que hubiera existido una relación personal entre ambos. Así es, una relación de cónyuge, si estamos hablando de un matrimonio, una relación de convivientes, si estamos hablando de una relación de unión de hecho, relaciones interpersonales, también dice la ley 779, es decir, relaciones afectivas, relaciones de noviazgo, es decir, en todo ese marco. No puede ser un novio o un exnovio, quien le quita la vida a una mujer está cometiendo delito. Es decir, pero definir el femicidio en el ámbito de estas relaciones, muchos países los tienen conceptualizado de esa manera. Es decir, no es que solo Nicaragua lo tiene, hay muchos países que lo tienen definido de esa forma. Sí, no, yo lo que digo es que para mucha gente fue un retroceso en la legislación. Depende de cómo se vea, porque el hecho de quitarle la vida a una mujer no es que quedó en la impunidad, puede ser juzgado a la luz de homicidio si es un hecho en donde se le quita la vida a una mujer, pero si además de que se le quita la vida hay saña o hay alevosía o hay un elemento de pago premeditado para quitarle la vida, entonces es un asesinato. Y el delito de asesinato, la sanción es mayor que el delito de femicidio. Es decir, no es que quede en la impunidad. No es que el hombre que le quita la vida a una mujer en el marco de una relación que no es la que mencioné anteriormente, puede ser un hombre que en la calle le roba a una mujer y producto de ese robo le quita la vida, o una relación vecinal o una relación de otro tipo que no sea la que mencionamos antes. Si le quita la vida a una mujer no es que quede en la impunidad, se le juzga o a la luz del delito de homicidio o a la luz del delito de asesinato, que insisto, la sanción es mayor que el delito de femicidio.
Pero además de eso, hemos hecho en los últimos años algunas reformas a la ley 779 que han sido poco divulgadas en los medios de comunicación, que viene a proteger derechos de las mujeres. Por ejemplo, eliminamos cualquier medida cautelar para un hombre que es acusado de cometer un delito de violencia contra la mujer y de femicidio en particular. Es decir, un hombre que es denunciado, inmediatamente es detenido, procesado, y no cabe una medida, digamos, de privación de libertad domiciliar u otro tipo de medida cautelar. Lo único que cabe es la privación de libertad. Es decir, un hombre que es acusado de violentar la integridad de una mujer física, sexual o quitarle la vida, lo único que cabe es detenerlo, y el proceso judicial va a ser en detención. Es decir, eso es una reforma que le hicimos a la ley 779 después de su aprobación en el año 2012. También hicimos... Es decir, se considera el autor como una persona muy peligrosa. Así es, así es. Y eso cierra la brecha de impunidad, porque según las estadísticas de la Corte Suprema de Justicia en Nicaragua, el 80% de los femicidas que han sido acusados y procesados por femicidio están privados de libertad. Hay un 20% que no han sido privados de libertad por diferentes razones, y una de ellas es porque escapan, salen del país, se van por puntos ciegos, etcétera, porque el proceso penal muchas veces es, digamos, el hombre no está en privación de libertad. Pero ahora, con esta reforma que hicimos en la Asamblea Nacional, inmediatamente que se da la acusación, que se presenta la acusación, es detenido, y eso va a cerrar, digamos, este pequeño porcentaje de hombres que no reciben una sanción penal. Por otro lado, se eliminó la figura del juez, de los jurados de conciencia. Todos los delitos contra la vida en donde la víctima sea una mujer, se elimina la figura de los jurados de conciencia y solamente son juzgados por jueces técnicos. Eso cierra otra ventana, digamos, donde muchas veces los delincuentes contra mujeres quedaban en libertad, porque a veces se manipulaba a los jurados de conciencia, abogados con técnicas teatrales, emocionales u otro tipo de técnicas que hacen aparecer al victimario como víctima y a la víctima como victimaria. Entonces ahora los procesos judiciales en donde hay delitos contra la vida solamente será un juez técnico. Entonces ya no va a haber posibilidad de manipulación. El juez técnico o jueza técnica, en base a criterios legales, en base a criterios de derechos humanos, va a juzgar, y esto, insisto, va cerrando la brecha de la impunidad. Bueno, hacemos pausa nuevamente en esta edición de Adelante Nicaragua. Nos queda pendiente el tema de la Comisaría de la Mujer, en mi opinión es un tema toral, pues, porque tiene que ver mucho con los sentimientos de la gente, los sentimientos de las usuarias principalmente. Regresamos en breve, conversamos con Carlos Emilio López. Seguimos en Adelante Nicaragua en Extra Plus. Estamos conversando con Carlos Emilio López. Te decía yo el tema de la Comisaría de la Mujer. En este tema me parece que las usuarias y los y las servidores en la comisaría habían logrado ya cierto nivel de confianza que permitía que eso funcionara muy bien. Al desaparecer, principalmente las usuarias, se sienten desprotegidas o se sienten con menos confianza de llegar a una institución policial. Y este grupo de servidores y servidoras que funcionaron en la comisaría, de repente como que se han diluido en otras funciones. Por lo menos esa es la impresión, la percepción que hay sobre la desaparición de las comisarías de la mujer. El enfoque que tiene el Estado para prevenir, atender y sancionar la violencia contra las mujeres es un enfoque sistémico, en donde participan todas las instituciones del Estado en combatir este flagelo social. Cuando hablamos de prevención nos estamos refiriendo a educación, concientización, sensibilización, para desaprender todo lo que decíamos anteriormente, para desaprender
eso que nos introyectaron desde nuestra niñez, que es normal, ¿verdad? Que te pega porque te quiere, o que te dio sopa de muñeca, ¿verdad? O es tu marido y tenés que aguantarlo hasta que la muerte lo separe. Es decir, todo ese tipo de mensajes que nuestras bisabuelas transmitieron a nuestras abuelas, nuestras mamás y nuestras mamás a nosotros, ¿verdad? Y que nosotros las hemos reproducido. Entonces, desaprender en hombres y mujeres, eso no es sencillo. En los hombres, para que no lo hagamos, que respetemos a nuestras novias, a nuestras esposas, a nuestras hijas, a nuestras compañeras de trabajo, y que las mujeres desaprendan eso, que no lo vean como algo aceptable o tolerable, sino que es un delito, requiere de mucha educación. Entonces ese es el componente preventivo. El componente de sanción es donde participa la policía, la fiscalía, la autoridad judicial, con el propósito de que quien comete el delito pueda ser detenido, procesado y sancionado de conformidad con la legislación. Y el componente de atención es darle un seguimiento especial a las víctimas de violencia, a las sobrevivientes de violencia, con el propósito de acompañarles en un proceso de reparación, de resarcimiento, de atención psicológica, afectiva, emocional, social, laboral, porque la violencia causa, así como es multicausal, los efectos también son múltiples, entonces se requiere una atención especializada. Entonces, en el campo propiamente de la judicialización, el sistema institucional del país, el sistema de justicia del país, ha venido trabajando, creando protocolos, manuales, para evitar la revictimización, para que los procesos sean ágiles, creando áreas especializadas en algunos casos. El Ministerio Público, por ejemplo, tiene una área especializada en género, de tal manera que los fiscales, los representantes del Ministerio Público tienen técnicas para no revictimizar a la mujer, para no hacerle varias entrevistas, para que no esté constantemente haciendo una y otra declaración, uno y otro testimonio, para más que una entrevista en donde se culpabilice, es una conversación en donde se tratan de capturar los elementos necesarios para presentarlos como prueba, ¿no? También la Defensoría Pública ha creado un área especializada, un área de familia, por ejemplo, en donde todo lo que tiene que ver con demandas de alimentos, con u otro tipo de asuntos de familia, se atienden en esa área especializada. Los juzgados, te decía de que hay juzgados especializados contra la violencia, no existían esos juzgados especializados. Antes la violencia contra la mujer se miraba en los juzgados penales ordinarios. Hoy hay juzgados especializados y esa autoridad judicial que está ahí también ha recibido capacitación, sensibilización para atender el fenómeno de la violencia contra la mujer con sensibilidad de género, con criterios de derechos humanos, evitando que pueda exculpar, liberar de responsabilidad penal a alguien que cometió un delito contra la mujer. Y en el caso de la policía han habido diferentes modelos, formas de atención. El que se ha adaptado últimamente es un modelo en donde el conjunto de la institución policial se dispone para perseguir, para hacer una investigación que aporte al Ministerio Público en los delitos contra la mujer. De tal manera que auxilio judicial y otras áreas de la Policía Nacional, todo el que esté ahí tenga criterios de género, tenga criterios de no revictimización y criterios de derechos humanos de las mujeres, de tal manera que todo el sistema de justicia se ponga a disposición para que ningún hecho tipificado como delito quede en la impunidad. Muchas veces en los medios de comunicación se destaca la noticia cuando está el hecho de violencia hacia la mujer, pero no se le da seguimiento. No se destaca posteriormente que quien cometió ese delito fue detenido y que posteriormente fue procesado y que posteriormente fue sancionado y que luego fue remitido al sistema penitenciario. Entonces, nos hace falta, digamos, ¿verdad? Yo creo que los medios de comunicación han avanzado en el sentido de que están apropiados de que cualquier hecho que denigre, humille, violente, lacere, lesione la integridad de la mujer es un delito.
hemos avanzado en eso y hemos avanzado en no utilizar un lenguaje estigmatizante, peyorativo hacia las víctimas de violencia contra la mujer, pero necesitamos seguir avanzando en seguir la ruta de qué ocurre. O sea, no solamente destacar el hecho propiamente, sino todo el proceso para tener una visión más completa del fenómeno y aportar. O sea, no solamente narrar el hecho casi como un recetario de cómo se cometen los delitos de violencia contra la mujer, sino narrar estos hechos con un sentido preventivo, educativo, señalar que es un delito, decir que cuántos años de privación de libertad se puede aplicar a un hombre que cometa este tipo de delitos. Ok, vamos a hacer una última pausa en esta edición de Adelante Nicaragua para que sigamos hablando de derechos humanos, que es el tema que nos convoca en esta edición de Adelante Nicaragua. Seguimos en Adelante Nicaragua en Extra Plus. Estamos conversando con Carlos Emilio López. Entonces, Carlos Emilio, había una serie de hechos concretos y decíamos al inicio del programa que el plan de desarrollo que emprende Nicaragua con la administración del presidente Ortega está enfocado principalmente en el sujeto, en la persona, para lograr el desarrollo de la persona. Sin embargo, llegamos al 18 de abril y en el 18 de abril como que todo esto le hace blum y se cae de alguna manera. Y por supuesto el dedo inquisidor que señala a Nicaragua como un gran, y le ponen de esa manera, violador de derechos humanos. Efectivamente hubo un impacto, pero ese impacto que inicia el 18 de abril y que transcurre por aproximadamente 100 días, fue un intento de golpe de Estado, un intento de tratar de detener este modelo que venía construyéndose, que venía impulsándose y que venía dando resultados. Es muy difícil en un tiempo corto mencionar tantos avances en derechos humanos. En materia de educación, ampliación del sistema educativo, de cobertura de la educación, se institucionaliza la gratuidad de la educación, se construyen escuelas, se habilitan, se mejoran los ambientes escolares, se lleva agua potable a las escuelas, se dignifica los ambientes escolares, se crean aulas tecnológicas, se llevan programas educativos a las zonas rurales que nunca habían existido. La educación en Nicaragua era prácticamente una educación urbana, centrada en municipios urbanos y en las cabeceras departamentales. En salud se construye un modelo de salud familiar y comunitario, se amplía la cobertura de la vacunación y llegando casi al 100% de cobertura de vacunación, de universalización de las vacunas, y eso viene a reducir mortalidad infantil y una cantidad de enfermedades inmunoprevenibles. En materia de servicios básicos, en el 2006 teníamos una cobertura de electricidad del 54%, al 2017 una cobertura del 92% de electricidad, y asimismo crecimiento de la cobertura de agua potable, crecimiento de todo lo que tiene que ver con programas de saneamiento básico, de tratamiento de la basura desde las alcaldías, de limpieza, digamos, a nivel comunitario para prevenir enfermedades, etc. Entonces, lo que se trata el 18 de abril es de golpear, de resquebrajar, de desestructurar, de desmontar, de detener ese avance que Nicaragua viene teniendo en todos los campos, económico, social. Uno de los países más seguros del continente, entre 6 y 7 homicidios por cada 100.000 habitantes, cuando en el 2006 teníamos 14, 15 homicidios, es decir, redujimos a la mitad el índice de homicidio. Organismos internacionales ubicaban a Managua junto con Quebec, junto con la capital de Canadá, Ottawa, dentro de las ciudades más seguras. Estas dos ciudades, estas dos capitales,
las ciudades más seguras de las Américas y otros índices, digamos, que apuntan a grandes niveles de seguridad. Entonces, se trata de resquebrajar ese modelo que restituye derechos y que no solamente son reconocimientos nacionales. La OPS y la OMS había reconocido grandes avances en materia de salud y le había dado un premio al gobierno de Nicaragua en el seno de Naciones Unidas por avances en materia de salud, por la construcción de las casas maternas. La UNICEF, reconocimiento en materia de derechos de la niñez. La FAO y el relator de seguridad alimentaria, reconocimiento por la reducción de la desnutrición y de la inseguridad alimentaria en el país. La UNESCO, reconocimiento por reducción del analfabetismo. El PNUD, reconocimiento por los índices de seguridad ciudadana. Los organismos económicos, como la CEPAL, reconocimiento por la reducción de la pobreza. Es decir, todo el mundo, o sea, organismos internacionales académicos, entidades de Naciones Unidas, observatorios internacionales, hacían un reconocimiento al Estado de Nicaragua. Entonces, no es posible que con un intento de golpe de Estado se quiera manipular y tergiversar esa situación de derechos humanos que durante todos estos años habíamos venido construyendo. O sea, no es posible que una policía que tiene reconocimiento, una policía que es solicitada por policías de distintos países, vecinos e inclusive no tan vecinos, no tan cercanos, para que fuésemos a dar un asesoramiento en materia de seguridad ciudadana, de un día para otro se convierta en una policía mala, desacreditada, etcétera. Entonces es tratar de golpear y tratar de derribar ese sistema político institucional con cimiento y con un eje transversal de derechos humanos, lo que se quiso hacer. Hemos superado esa situación de intento de golpe de Estado y vamos logrando recuperar paulatinamente el ritmo que teníamos, toda una situación que veníamos desarrollando desde políticas públicas para restablecer la paz que durante muchos años veníamos construyendo. Pero hay una parte, es decir, en esto del 18 de abril al final de julio, digamos, hubo una cantidad de gente que sufrió ya sea muerte o sufrió heridas, sufrió asedio, sufrió el mismo estado anímico le fue afectado por los hechos que habían, por las informaciones que habían. Es decir, en general la sociedad nicaragüense se vio afectada en sus derechos elementales, al grado que, es decir, aquí a las 5 de la tarde uno estaba guardado en su casa, ¿no? Perdías el derecho a estar en la calle, el derecho a trabajar mismo, y en este restablecimiento del que estás hablando de paz, no puede caminar si no hay justicia y no hay claridad sobre lo que ha ocurrido. ¿Cómo está ese proceso? Creo que en estos días, en estos 100 días aproximadamente, Nicaragua vivió un momento de terror, un momento de desestructuración de la estabilidad social, de la estabilidad emocional, que veníamos tejiendo todos los nicaragüenses con el acompañamiento del gobierno y de sus distintas instituciones. Y vimos cómo desde los tranques se cometieron una gran cantidad de violaciones de derechos humanos. Desde los tranques se violentó el derecho a la libertad de circulación y de movilización, porque los ciudadanos no se podían trasladar de su casa hacia su centro de trabajo. Se violentó los derechos del trabajo. Muchas personas perdieron sus espacios laborales producto de esos focos que se convirtieron en tranques de muerte. Desde ahí se cometieron delitos contra la vida, se violentó el derecho a la vida. Desde esos espacios se violentó el derecho a la educación, se suspendió el proceso lectivo regular de los subsistemas educativos, de tal manera que los niños, los adolescentes, los jóvenes se vio truncado en esos días el ejercicio de su derecho a la educación.
Desde ahí se violentó la integridad personal de los nicaragüenses, se cometieron violaciones, abusos sexuales, se cometieron torturas, malos tratos, tratos crueles, inhumanos, degradantes y aterrorizadores, como dicen los instrumentos internacionales de derechos humanos. Se pintaron a nicaragüenses, se amarraron, se golpearon, se cortaron, se les cubrió de gasolina, se asesinó a algunos nicaragüenses desde esos espacios. Ahí están todos los videos, todas las imágenes que ellos mismos filmaban y que ellos mismos subían a las redes sociales. Quemaron a nicaragüenses con actos nunca antes vistos en la historia de Nicaragua, actos que dan la sensación de ser ritos satánicos, ritos fuera, digamos, de la cultura nicaragüense. Y vimos una cantidad de armas circulando en esos tranques. Vimos a policías que se les quitó la vida, vimos a jóvenes sandinistas, dirigentes sandinistas que se les quitó la vida, y vimos pobladores que perdieron la vida en una situación de confrontación, ¿ya? La Policía Nacional, en su labor de restablecer el orden público, tomó algunas acciones, y en esas acciones de disparos hubieron pobladores que murieron. Entonces hay un planteamiento, casualmente en este momento hay una marcha en Managua exigiendo justicia, es decir, que se pueda detener, procesar y sancionar a todas las personas que cometieron esos delitos, y también que pueda haber reparación y que pueda haber resarcimiento para las familias víctimas de estos delitos. Esto que me mencionas ahora una parte de lo ocurrido, porque también hay protestantes que murieron en estos días, ¿no? Durante el periodo a partir del 18 de abril. Yo entiendo que el principal responsable es el gobierno, por cuanto el gobierno es el que vela por mi seguridad y vela por el respeto de mis derechos como ciudadano de este país. El hecho de que no haya justicia para uno y para otro, de una u otra forma, me parece a mí que deja al gobierno mal parado, porque él es el responsable de que justamente, si vos me golpeas a mí y el sistema judicial no resuelve ese golpe, de alguna manera el Estado se hace responsable de la impunidad, ¿ve? No sé si me explico, la responsabilidad que tiene el Estado, y en este caso el gobierno, que es el que dirige el Estado, el ejecutor del Estado, en justamente la tutela de los derechos humanos. No sé cómo lo ves vos esto. Los derechos humanos son universales. Eso significa, eso tiene varias connotaciones. Uno, que todos tenemos derechos humanos. Toda la población tiene derechos humanos. Los derechos humanos no son patrimonio de un sector de la población. Y las entidades defensoras de los derechos humanos no pueden defender solamente los derechos humanos de un sector de la población. Por ejemplo, los informes de la CID son informes totalmente sesgados. O sea, en esos informes no aparece absolutamente nada referido a las quemas de las ambulancias, de los CDI, de las escuelas, de las alcaldías, de casas sandinistas, de edificios públicos. No aparece absolutamente nada de las personas que fueron detenidas y torturadas en los tranques, de los decenas de testimonios que hay de personas que fueron ultrajadas en templos católicos, lamentablemente, y ahí están los videos de personas que fueron torturadas delante de líderes católicos y lamentablemente también delante de líderes evangélicos. O sea, no aparece nada en los reportes de la CID sobre eso, no aparece nada de la sensación de secuestro, un secuestro colectivo, nunca antes visto en la historia de Nicaragua, que todo un municipio, un conjunto de barrios se sintieran secuestrados por un grupo de personas que impedían la movilización, que cobraban peaje, que amenazaban, que te pintaban la casa, que te iban a poner gatos muertos a la orilla, a la entrada de tu casa, y te decían de que si eras sandinista te iban a matar, que no salieras de tu casa, que habían listas circulando en las redes sociales de personas que iban a morir y que tristemente ejecutaron. Varias de esas amenazas le quitaron la vida a varios de los líderes que anunciaron en las redes sociales con anticipación que lo iban a hacer, o simplemente ciudadanos también
que anunciaron antes en las redes sociales y que después lo hicieron. En los informes de la CID no aparece absolutamente nada sobre eso. Entonces los derechos humanos son de todas las personas, de todos los nicaragüenses. Y cumplir los derechos humanos es una responsabilidad de todos. Le corresponde al gobierno cumplir los derechos humanos, pero también le corresponde al ciudadano cumplir los derechos humanos, y le corresponde a la empresa privada, y le corresponde a la iglesia, y le corresponde a los medios de comunicación. Es decir, todos somos corresponsables del cumplimiento de los derechos humanos. Esa concepción que solo el Estado es responsable de los derechos humanos es una concepción superada. En la Convención de Viena de 1993 se establece que el Estado, la persona, la comunidad, las empresas, los oligopolios, somos responsables de cumplir con los derechos humanos. Entonces el Estado debe de facilitar que se haga justicia para todos, efectivamente, sin excepción, para todas las personas. Y reparación de daños para todas las personas que fueran víctimas, y sanción penal para todas las personas que sean responsables y que hayan cometido delitos. Todo aquel que infringió la ley penal, el código penal, debe de ser procesado y sancionado de acuerdo a las leyes nicaragüenses. Ok, quiero agradecerte, Carlos Emilio. Desafortunadamente el tiempo se nos vuela. Muchas gracias. Gracias por la invitación, estamos aquí compartiendo. Un gusto haber platicado. Teníamos rato. Bastante. ¿Ya? Sí. Gracias también a nuestras amigas, amigos televidentes por su sintonía aquí en esta edición de Adelante Nicaragua. Esperamos que el programa haya sido de provecho para usted.